Te doy $1000 si me atiendes en inglés. La voz de Sebastián Rojas, untada de arrogancia y vino caro, cortó el murmullo distinguido del restaurante La Elegancia como un latigazo seco y cruel. Los opulentos candelabros de cristal, que colgaban del techo como constelaciones cautivas en una jaula de oro, parecieron temblar por un instante, sus miles de luces facetadas reflejando el desdén puro y sin adulterar en los ojos del magnate inmobiliario. Era un hombre acostumbrado a comprar el mundo y a todos los que en él habitan, un sultán moderno en su palacio de caoba y seda. Elena sintió cómo todas las miradas de la mesa, y de las mesas cercanas, se clavaban en ella, afiladas y frías como cuchillos de hielo, esperando el espectáculo de su inminente humillación. Su uniforme de camarera, impecable y sencillo, de un sobrio color negro, de repente se sintió como una armadura demasiado delgada, una protección irrisoria para aquel ataque frontal y gratuito a su dignidad humana. Sostuvo la vea, bandeja de plata con una firmeza que no sentía en absoluto, sus nudillos poniéndose blancos por la presión, mientras el hombre la observaba con una sonrisa torcida, casi depredadora. Él disfrutaba del poder que ejercía, del circo que había montado para su corte de aduladores. Completamente seguro de su victoria. Se consideraba el dueño de todo lo que veía, un rey en su propio banquete, y ella no era más que una pieza anónima en su tablero personal. Un objeto sin rostro para su entretenimiento momentáneo. Respira, Elena. No dejes que te vea temblar, pensó, una orden silenciosa para calmar el tamborileo de su corazón. El aire del salón se cargó de una tensión palpable, casi irrespirable, mientras el silencio se estiraba, pesado y denso como el terciopelo de las cortinas. Elena levantó la barbilla, su mirada encontrando la de Sebastián sin vacilar ni un solo instante, una calma inesperada y profunda la invadió por completo, como el ojo de un huracán. Era la serenidad de quien no tiene absolutamente nada material que perder, pero sí todo un mundo por defender. Su propio respeto, el único tesoro que nadie podría arrebatarle jamás. Señor, mi dignidad no está en venta, ni por $1000 ni por $1.000.000. Y se lo puedo decir en inglés, en francés, o en el idioma que usted prefiera, porque la decencia es un lenguaje universal, que al parecer, usted ha olvidado por completo, si es que alguna vez lo conoció. Su voz salió clara y firme, sin un atisbo de duda o temor, resonando en el opulento salón, con una autoridad moral, que nadie, y mucho menos Sebastián, esperaba de ella, de una simple camarera. El silencio en la mesa se hizo sepulcral, casi doloroso en su densidad. La sonrisa de superioridad de Sebastián Rojas se congeló en sus labios, sus ojos oscureciéndose con una furia helada y profunda, la furia de un rey destronado en su propio banquete por una sierva. Sus acompañantes, visiblemente incómodos y avergonzados, desviaron la mirada de inmediato, fingiendo un repentino e inexplicable interés en los intrincados pliegues de sus servilletas de lino. Nadie se había atrevido jamás a hablarle así. Nunca. Elena mantuvo su postura erguida por un segundo más, dejando que sus palabras se asentaran en el ambiente como un veredicto inapelable, antes de retirarse con paso seguro hacia la cocina, su espalda recta como un mástil desafiante. Esto no ha terminado, ni mucho menos, pensó, mientras sentía la mirada de Rojas quemándole la nuca como una promesa de venganza. Hay momentos en la vida que actúan como una bisagra, cerrando una puerta a la sumisión, y abriendo otra hacia un destino desconocido, un camino forjado en el fuego del desafío. La historia de Elena es una de esas historias. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el dinero o el poder, sino en el coraje de defender aquello en lo que creemos, incluso cuando estamos solos y el mundo entero parece estar en nuestra contra. Es un relato sobre la dignidad inquebrantable que habita en los corazones más humildes, y sobre cómo un solo acto de valentía puede encender una llama capaz de consumir las sombras más oscuras de la injusticia. Esta no es solo la historia de una camarera y un millonario. Es la historia de todos nosotros, de las batallas diarias que libramos en silencio por nuestro respeto y el de nuestros seres queridos. Es un viaje que nos enseña que las cicatrices del pasado pueden convertirse en la armadura del futuro, y que la verdad, por más tiempo que permanezca oculta, siempre anhela ver la luz del día. Su lucha es un espejo de nuestras propias esperanzas de que, al final, el bien prevalezca. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Este es solo el comienzo de un camino lleno de peligros, secretos y revelaciones que cambiarán todo para siempre.
demostrando que a veces, la persona más inesperada puede convertirse en el héroe que todos necesitábamos. El resto de su turno transcurrió en una bruma de ansiedad contenida. Una lenta tortura psicológica que se alargó durante horas interminables y pesadas como el plomo. Cada vez que salía de la cocina con un plato de porcelana fina o una botella de vino francés, sentía la hostilidad palpable emanando de la mesa de Sebastián Rojas como una ola de frío polar que la golpeaba en el rostro. Nadie volvió a dirigirle la palabra directamente, pero sus miradas cargadas de un desprecio gélido y las risas forzadas que se cortaban bruscamente cuando ella se acercaba, eran más elocuentes y dolorosas que cualquier insulto directo. La amenaza flotaba en el aire, densa y pegajosa como la humedad de una noche de verano en Buenos Aires. Al terminar su jornada, mucho después de la medianoche, se cambió rápidamente en el vestuario de personal, sus manos temblando ligeramente por el agotamiento físico y la tensión acumulada en cada músculo de su cuerpo. Salió a la noche vibrante de la ciudad, una metrópolis cuda. Nunca dormía. Las luces de los rascacielos, que normalmente la confortaban y le daban una sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande, ahora parecían frías, distantes e indiferentes a su pequeña tragedia personal. Caminó por las aceras concurridas, sintiéndose increíblemente sola en medio de la multitud anónima que la rodeaba, cada rostro un extraño, cada risa un recordatorio de su aislamiento. El lujo desmedido del restaurante, con sus valets uniformados y sus coches importados, contrastaba brutalmente con la modestia de su propio mundo. Un pequeño y humilde apartamento en un barrio obrero que compartía con su amada abuela. Tengo que pagar el alquiler la semana que viene, pensó, el pánico formándose como un nudo helado en su estómago. Al llegar a su edificio, una vieja construcción con la pintura desconchada en las paredes y un ascensor que rara vez funcionaba, el cansancio acumulado de la noche la golpeó con una fuerza abrumadora, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Subió las escaleras lentamente. Cada uno de los 4 pisos un recordatorio doloroso de su agotamiento físico y emocional, sus piernas pesando como si estuvieran hechas de plomo. El familiar olor a guiso casero que se filtraba por debajo de la puerta de su apartamento la recibió como un cálido y reconfortante abrazo, el aroma inconfundible del hogar, su único refugio seguro en el mundo. Adentro, la luz era tenue y acogedora, un santuario contra la dureza del mundo exterior y sus monstruos. Encontró a su abuela, doña Carmen, sentada en su sillón favorito, un viejo mueble de orejas que se amoldaba a su cuerpo frágil, mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad perdida en los laberintos de sus pensamientos. Una manta de lana tejida a mano cubría sus piernas delgadas. Al ver a Elena, su rostro, un mapa de arrugas y vivencias, se iluminó con una sonrisa genuina y llena de un amor incondicional que era el verdadero motor de su vida. ¿Tuviste una noche difícil, mi niña?, preguntó con esa voz suave y tranquilizadora que siempre, sin excepción, lograba calmar las tormentas internas de Elena. Ella asintió, dejando su bolso en una silla y acercándose para besar la frente de su abuela con una ternura infinita. No quiero preocuparla con esta maldad, pensó, decidiendo protegerla de la crueldad que acababa de experimentar, una crueldad que amenazaba con destruir su frágil paz. A veces siento que todo se me escapa, como arena entre los dedos, mi niña, pero tu cariño es lo único que recuerdo bien. Lo único que me ancla a este mundo, dijo doña Carmen, acariciando suavemente el cabello de Elena mientras ésta se arrodillaba junto a su sillón, buscando consuelo en su cercanía. Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de su nieta, un faro de luz en medio de la tempestad que se cernía sobre ellas, una tormenta que Elena aún no podía ver en su totalidad. Permanecieron en silencio durante un largo rato, compartiendo esa conexión profunda que trascendía las palabras y el tiempo, una comunicación de alma a alma que solo ellas entendían. Elena le contó sobre su día, omitiendo cuidadosamente la amenaza implícita en la mirada de Sebastián Rojas y el veneno en sus palabras. Habló de las mesas que atendió, de las parejas que celebraban aniversarios con ojos brillantes y manos entrelazadas, de los turistas que intentaban hablar español con una torpeza encantadora que la hacía sonreír. Intentaba pintar un cuadro de normalidad, de rutina, para proteger a su abuela de la dureza del mundo exterior que amenazaba con derrumbar su pequeño santuario de paz y recuerdos. Doña Carmen escuchaba con atención, a veces asintiendo con la cabeza, a veces perdiéndose en los laberintos de su propia mente frágil. De repente,
Sus ojos se enfocaron con una claridad asombrosa, como si una densa niebla se hubiera disipado por un instante, revelando una lucidez afilada. Miró a Elena con una intensidad que la sorprendió y la inquietó profundamente. «Hay secretos que el tiempo se lleva, mi niña, secretos que se entierran bajo años de silencio», susurró, su voz cargada de un significado misterioso y profundo. «Pero el corazón no olvida del todo». Doña Carmen se incorporó un poco en su sillón, su respiración algo agitada por el mínimo esfuerzo, pero sus ojos seguían fijos en Elena, brillantes de una determinación repentina y sorprendente. «Espera aquí, mi niña. Hay algo que debo darte. Algo que era de tu padre, y que he guardado por mucho, mucho tiempo, esperando el momento adecuado, el momento en que más lo necesitaras». Elena la ayudó a levantarse con una delicadeza infinita, sosteniendo su frágil cuerpo, y la acompañó hasta el viejo arcón de madera de alcanfor que guardaban en un rincón del dormitorio, un testigo silencioso de generaciones de la familia. La abuela se arrodilló con dificultad, sus articulaciones quejándose en voz baja en la quietud de la habitación, un sonido que a Elena le partió el corazón en 1000 pedazos. Rebuscó con manos expertas casi por instinto, entre mantas amarillentas por el tiempo, ropas de bebé, y fotografías descoloridas hasta que sus dedos encontraron una pequeña caja de terciopelo azul, desgastada, y suave al tacto. Se la entregó a Elena con manos temblorosas, su mirada llena de una emoción solemne, como si estuviera traspasando un tesoro sagrado, una herencia de un valor incalculable. «Él me pidió que te lo diera cuando fueras mayor, o cuando más lo necesitaras. Creo, mi niña, que ese momento ha llegado, aunque me duela admitirlo». Elena abrió la caja con sumo cuidado, conteniendo la respiración, sintiendo la importancia del momento. Dentro, sobre un lecho de satén raído y descolorido, descansaba un antiguo reloj de bolsillo. La plata estaba oscurecida por el tiempo, pero aún conservaba un aire de elegancia y solidez, de importancia. En la tapa, había unas iniciales grabadas con una caligrafía intrincada que apenas pudo descifrar. R.V. «Guárdalo, hija. Él lo valoraba más que a su propia vida». «Es todo lo que nos queda de él», dijo doña Carmen, su voz teñida de una profunda y dolorosa melancolía que rara vez dejaba traslucir, como si abriera una vieja herida. Elena giró el objeto entre sus dedos, sintiendo las suaves muescas y el desgaste del uso constante, imaginando las manos de su padre sosteniéndolo, dándole cuerda cada mañana, consultando la hora con un gesto familiar que ella nunca llegaría a conocer. Abrió la tapa con un suave y satisfactorio clic. La esfera de porcelana blanca estaba intacta, las manecillas doradas detenidas en el tiempo, marcando una hora para siempre perdida en el pasado. Pero lo que capturó por completo su atención, haciéndole olvidar todo lo demás, fue una pequeña inscripción en el interior de la tapa, casi imperceptible por el paso de los años, grabada con una letra fina y elegante, como un susurro secreto. «Donde la verdad espera». ¿Qué significaba esa frase enigmática? Era una dedicatoria de su madre, un lema personal. Miró a su abuela en busca de respuestas, pero doña Carmen ya se había sumido de nuevo en sus pensamientos, su breve momento de lucidez, desvaneciéndose como la luz del atardecer en el horizonte, dejándola sola, con su nuevo misterio. «Tengo que protegerla de todo, a cualquier precio, no importa lo que pase», pensó Elena, sintiendo una oleada abrumadora de amor y responsabilidad que la anclaba a la realidad. Aquel objeto no era solo un recuerdo familiar, se sentía como una llave, una promesa susurrada desde el pasado. Una promesa de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Lo guardó con cuidado en el bolsillo de su delantal, sintiendo su peso contra su cuerpo. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, en un ático de lujo con vistas panorámicas de la ciudad iluminada, Sebastián Rojas daba vueltas como un depredador enjaulado, su furia aún hirviendo bajo la superficie de su controlada compostura. El incidente en el restaurante había herido su orgullo de una manera que no podía tolerar, una afrenta pública que exigía una respuesta contundente y ejemplar. Sostenía una copa de coñac, el líquido ambarino arremolinándose mientras su mente trabajaba a toda velocidad, maquinando su venganza con una precisión fría y metódica. Su asistente legal, Martín, un hombre de aspecto pulcro y mirada escurridiza, esperaba en silencio en un sofá de cuero italiano, como un fiel servidor esperando las órdenes de su amo. Esa camarera, esa insolente. ¿Quién demonios se cree que es para hablarme así a mí?
delante de todos, espetó Sebastián, deteniéndose frente al enorme ventanal que iba del suelo al techo. La ciudad a sus pies era su dominio, un imperio Q, y había construido con astucia y, cuando era necesario, con una crueldad implacable. No había llegado a la cima de la cadena alimentaria para que una don nadie lo desafiara frente a sus socios más importantes. Quiero que averigües todo sobre ella. Su nombre completo, dónde vive, su familia, sus deudas, todo. Quiero saber hasta el más mínimo y sórdido detalle de su miserable vida. La orden fue emitida con una frialdad que helaba la sangre, sin rastro de la emoción que en realidad lo consumía por dentro. Martín asintió sin inmutarse, perfectamente acostumbrado a los caprichos y las furias de su jefe. Sebastián, considéralo hecho. Para mañana a primera hora tendrás un informe completo sobre la mesa de tu despacho, aseguró con una eficiencia servil. No quiero errores, Martín. No quiero un escándalo público, no todavía. Quiero que su vida se convierta en un infierno tan sutil, tan sigiloso, que ni siquiera sepa de dónde viene el golpe, continuó Sebastián, tomando un largo sorbo de su coñac, saboreando tanto el licor como la anticipación de su venganza. No puedo permitir que este tipo de insubordinación quede sin castigo. Sería una señal de debilidad, una grieta en la armadura. Y yo no soy débil, Martín. Yo no tengo grietas. Su voz era un siseo bajo y peligroso, la promesa de una destrucción calculada. Martín anotaba diligentemente en una pequeña libreta de cuero, su rostro impasible ocultando cualquier juicio moral que pudiera tener, si es que tenía alguno. Conocía bien la naturaleza vengativa de Sebastián, era una de las razones por las que su trabajo era tan lucrativo y su lealtad tan bien recompensada. Entendido perfectamente. Seré discreto y exhaustivo. ¿Hay algo en particular que te interese? ¿Alguna vulnerabilidad específica que debamos explotar para maximizar el impacto? Sebastián sonrió, una sonrisa desprovista de cualquier calidez humana, la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Todos tienen una vulnerabilidad, Martín. Absolutamente todos. Encuéntrala, ya sea una deuda olvidada, un familiar enfermo, un secreto vergonzoso del pasado. Encuéntrala y tráemela en bandeja de plata. Vamos a desmantelar su pequeño y patético mundo pieza por pieza, con la precisión de un cirujano, hasta que no quede absolutamente nada en pie. Será una lección para todos los que piensen en desafiarme, pensó con una satisfacción perversa y profunda, mientras la noche de Elena, sin que ella lo supiera, apenas comenzaba a oscurecerse de verdad, y la tormenta más devastadora de su vida se acercaba a su puerta. La mañana siguiente llegó con una luz gris y desapacible que se colaba por la ventana del apartamento, presagiando un día difícil, uno de esos días que marcan un antes y un después. Elena se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, una angustia que no la había abandonado en toda la noche. Justo cuando se sentaban a la mesa para desayunar un café con leche y unas tostadas, su teléfono sonó, el sonido estridente rompiendo la calma matutina y haciéndola sobresaltar. El número en la pantalla era el del restaurante La Elegancia. Su corazón dio un vuelco doloroso, preparándose para lo inevitable. Elena, habla Carlos el gerente, dijo una voz nerviosa y apurada al otro lado de la línea. Escucha, lamento mucho tener que decirte esto por teléfono, pero tus servicios ya no son requeridos en el restaurante. Las palabras, aunque esperadas, la golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. ¿Puedo saber por qué, Carlos? Llevo 5 años trabajando allí, nunca he tenido una queja. Hubo una pausa incómoda, cargada de una cobardía que Elena pudo sentir a través del teléfono. Son órdenes de arriba, Elena. Lo siento mucho. El señor Rojas, bueno, ya sabes cómo. No puedo hacer nada. Tengo una familia que mantener. La llamada terminó, dejando un silencio ensordecedor en la pequeña cocina. Se quedó de pie, con el teléfono en la mano, mirando a la nada, procesando la brutalidad de la situación. ¿Qué ocurre, mi niña? Te has quedado pálida como el papel. La voz preocupada de doña Carmen la sacó de su estupor. Elena forzó una sonrisa. No es nada, abuela, un cambio de horarios. La mentira le supo amarga en la boca. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que este hombre me destruya, pensó, mientras recogía los platos del desayuno con un movimiento automático, su mente a 1000 por hora, buscando una salida en un laberinto que parecía no tenerla.
La imagen del rostro engreído y cruel de Sebastián Rojas apareció en su mente, y en lugar de miedo, sintió una oleada de determinación fría y dura como el acero. Este hombre no solo la había humillado, había amenazado la estabilidad y la seguridad de su familia, y eso era algo que no podía perdonar, una línea que no podía permitir que cruzara. Su mano fue instintivamente al bolsillo de su delantal, donde había guardado el objeto que su padre le había legado. Lo sacó y lo observó bajo la luz de la mañana. La inscripción donde la verdad espera parecía mirarla, desafiarla, susurrándole que la respuesta estaba ahí, en sus manos. Decidió comenzar por lo único que tenía, una pista tangible, las iniciales RV grabadas en la tapa, Ricardo Valdivia. Su padre se sentó junto a su abuela. «Abuela», le dijo suavemente, «háblame de papá, háblame de su trabajo». Doña Carmen abrió los ojos lentamente. «Tu padre era un hombre bueno, Elena, muy trabajador. Era topógrafo, conocía estas tierras como la palma de su mano. Decía que los mapas contaban historias que la gente olvidaba». La palabra tierras resonó en la mente de Elena. Sebastián Rojas era un magnate inmobiliario. ¿Y conocía gente importante?, insistió. Doña Carmen frunció el ceño. «Había un joven, muy ambicioso, siempre andaba con tu padre. Un muchacho con mucha prisa por hacerse rico. Rojas, creo que se apellidaba». El corazón de Elena se detuvo. «¿Estás segura, abuela? ¿El apellido era Rojas, Sebastián Rojas?» La pregunta salió de sus labios en un susurro cargado de una incredulidad que le erizaba la piel, una sensación de vértigo ante la enormidad de lo que estaba descubriendo. Doña Carmen asintió lentamente, sus ojos nublados por el esfuerzo de recordar detalles de un pasado tan lejano y doloroso. «Sí, creo que ese era su nombre. Un muchacho muy listo, muy encantador cuando quería, pero con una mirada fría, calculadora. A tu padre no le gustaba del todo, aunque al principio confió en él. Decía que tenía el alma llena de atajos, que siempre buscaba el camino más corto sin importarle a quién pisaba». La revelación la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un golpe en el plexo solar. No podía ser una simple coincidencia, era imposible. El hombre que la había humillado y despedido sin piedad, había conocido a su padre. No solo lo había conocido, habían trabajado juntos. De repente el objeto en su mano se sentía mucho más pesado, cargado de un significado que comenzaba a vislumbrar, una historia de traición que emergía de las sombras. La frase «donde la verdad espera» ya no era un simple enigma poético, era una hoja de ruta, una brújula que apuntaba directamente al corazón oscuro del imperio de Sebastián Rojas. La verdad estaba ahí, en el pasado, conectando a su humilde padre con la vasta y dudosa fortuna del hombre más poderoso de la ciudad. «Esto lo cambia todo por completo», pensó, una mezcla de miedo paralizante y una extraña y peligrosa emoción recorriendo sus venas. Ya no se trataba de una afrenta personal. Se trataba de algo mucho más grande, más antiguo y, sin duda, mucho más peligroso. Esa misma tarde, mientras su abuela dormía la siesta, Elena vació el contenido del viejo arcón de madera sobre su cama, con un cuidado casi reverencial. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera conectar de forma tangible a su padre, Ricardo Valdivia, con Sebastián Rojas. Una prueba que no dependiera de los frágiles recuerdos de su abuela. Sus dedos pasaron por decenas de fotografías de una vida sencilla y feliz. Una vida truncada demasiado pronto. Cumpleaños infantiles, vacaciones en la playa, reuniones familiares. Se sentía como una intrusa en su propio pasado, una arqueóloga desenterrando los restos de una felicidad que apenas recordaba. Estuvo a punto de rendirse, pensando que no encontraría nada, pero entonces, en el fondo del arcón, bajo una pila de manteles bordados, encontró una carpeta de cartón desgastada, atada con una cinta. Dentro había mapas topográficos dibujados a mano con una precisión asombrosa, y varios documentos legales amarillentos por el paso del tiempo. Y entre ellos, una fotografía descolorida que le heló la sangre en las venas. En ella aparecían dos hombres de pie junto a un mojón, que marcaba los límites de un terreno vasto y baldío. Uno era inconfundiblemente su padre, más joven, con una sonrisa orgullosa. El otro, a su lado,
con una mano en su hombro en un gesto de esa camaradería era un joven Sebastián Rojas. No había ninguna duda, era él. La misma arrogancia en la postura, la misma mirada ambiciosa y depredadora que había visto en el restaurante. Elena examinó el resto de los documentos. Eran copias de títulos de propiedad, estudios de suelo, borradores de contratos, todo relacionado con grandes extensiones de tierra que ahora, ella lo sabía, formaban parte de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos y caros de Rojas. No puedo fallar, pensó, mientras guardaba cuidadosamente la fotografía y los documentos de nuevo en la carpeta, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y propósito. Por mi padre, por mi abuela, por mí, por la verdad. La magnitud de lo que estaba descubriendo la asustaba profundamente, pero también la fortalecía, dándole una razón para luchar que trascendía su propia humillación. Sebastián Rojas no era solo un millonario arrogante, era un fantasma del pasado de su familia, un pasado que por alguna razón había sido enterrado y olvidado. Y ella, sin buscarlo, acababa de encontrar la pala para empezar a cavar en esa tumba de secretos. Decidió que necesitaba ayuda profesional, alguien que pudiera entender los complejos documentos legales que había encontrado, y que pudiera guiarla en ese laberinto. Recordó a un viejo amigo de la familia, un abogado jubilado llamado Felipe, un hombre de principios que vivía en un barrio cercano, era su única esperanza. Antes de salir se detuvo junto a la cama de su abuela, que dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se gestaba. Le dio un beso suave en la frente y le susurró al oído, como una promesa sagrada. Voy a descubrir la verdad, abuela. Te lo juro. Salió del apartamento con la carpeta bajo el brazo y una nueva determinación brillando en sus ojos. Mientras caminaba por las calles concurridas de la ciudad, no podía evitar sentir que la estaban observando, una sensación de paranoia que le erizaba la piel. Se giró varias veces, bruscamente, pero solo vio las caras anónimas de la multitud. ¿Era solo su imaginación, o las garras de Sebastián Rojas ya se estaban extendiendo hacia ella? La visita al abogado Felipe fue aún más reveladora de lo que había esperado. El anciano, de mente aguda a pesar de su edad y sus hombros encorvados, examinó los documentos con una concentración absoluta, sus ojos recorriendo cada línea a través de unas gruesas gafas, en el silencio de su despacho abarrotado de libros y el olor a papel viejo. Elena, esto es dinamita pura, dijo finalmente, quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados, su voz un murmullo grave y preocupado. Tu padre Ricardo era el socio minoritario en un proyecto de desarrollo masivo. Estos documentos son borradores de un contrato de sociedad que le otorgaba el 20% de todas las ganancias futuras de esas tierras. Una fortuna, Elena, una verdadera fortuna. Elena escuchaba sin poder creerlo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca supimos nada de esto? Felipe suspiró, su rostro ensombreciéndose con una tristeza profunda y una ira contenida. El contrato final nunca se firmó, o al menos no el que debía. Según los registros públicos, que he consultado esta misma tarde, tu padre vendió su parte a su socio por una suma ridícula, casi simbólica, justo una semana antes de su accidente, y el socio mayoritario, el que se quedó con todo, con el 100% del proyecto, era un joven y prometedor empresario llamado Sebastián Rojas. La pieza final del rompecabezas encajó, revelando una imagen grotesca de traición y codicia. Su padre no había vendido, le habían robado su futuro. No puede ser. Mi padre nunca habría vendido su sueño por tan poco dinero, susurró Elena, su voz rota por la incredulidad y el dolor. Felipe asintió. Eso es lo que tenemos que probar. Pero será una batalla de David contra Goliat. De vuelta en su apartamento, caminando como en una nube, Elena sintió una mezcla de terror y una extraña exaltación. La verdad era más grande y más oscura de lo que había imaginado. Un monstruo con muchas cabezas que había permanecido dormido durante 30 años. Se sentó junto a doña Carmen, que acababa de despertar de su siesta, y le tomó la mano. Abuela, encontré algo importante sobre papá y el señor Rojas. Le explicó con palabras sencillas y cuidadosas lo que Felipe le había dicho, lo de la sociedad, la venta fraudulenta, la traición.
Mientras hablaba, vio un destello de reconocimiento en los ojos de su abuela. Una chispa de un recuerdo que luchaba por salir de la niebla de su mente, un relámpago de lucidez que la dejó sin aliento. Recuerdo una discusión muy fuerte, murmuró doña Carmen, su voz apenas un hilo, pero cargada de una emoción reprimida durante años. Ricardo llegó a casa una noche, muy alterado, pálido como un fantasma. Estaba furioso, como nunca lo había visto. Hablaba de una traición, de unos papeles firmados bajo amenaza. Decía que Rojas le había robado el sueño de su vida, que lo había engañado. El recuerdo era fragmentado, incompleto, pero confirmaba las sospechas de Elena de una manera visceral. No estaba loca, no estaba imaginando cosas, estaba siguiendo el rastro de una injusticia real y dolorosa que había destruido a su familia. Necesito que me ayudes, abuela. Necesito que recuerdes todo lo que puedas, le suplicó Elena. Pero el esfuerzo pareció agotar a la anciana, y su mente se retiró de nuevo a la seguridad de la confusión, dejándola sola para luchar. No importa, pensó. Ya tengo suficiente para empezar. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contrarreloj, una espiral de ansiedad y pequeños descubrimientos. Mientras Felipe preparaba la estrategia legal en la sombra, Elena buscaba más pruebas, cualquier cosa que pudiera fortalecer su caso. La presión económica aumentaba de forma asfixiante. Tuvo que vender algunas de las pocas joyas de su madre que conservaba, sintiendo una punzada de culpa con cada pieza que entregaba. Buscar trabajo era inútil. Su nombre parecía estar en una lista negra en toda la ciudad. Era obra de Rojas, no tenía ninguna duda. Una tarde, mientras caminaba de vuelta a casa, un coche de lujo negro y con los cristales tintados se detuvo a su lado. La ventanilla trasera bajó y vio a Martín, el asistente legal de Sebastián, sonriéndole con una amabilidad venenosa. «Señorita Valdivia», dijo, su voz suave como la seda. «El señor Rojas le hace una oferta generosa. $10.000 en efectivo para que olvide este asunto y se marche de la ciudad, para que empiece una nueva vida. Le sugiero encarecidamente que la acepte». Elena lo miró fijamente, su corazón latiendo con una furia fría. «Dígale a su jefe que mi silencio no está en venta. Ni mi dignidad, y que nos veremos en los tribunales». El coche se alejó, dejándola temblando de rabia. El intento de soborno era la confirmación que necesitaba. Tenían miedo. Esa noche, revisó la carpeta de su padre una vez más. Sus dedos rozaron un pequeño bolsillo oculto en el interior. Dentro había un único papel doblado, un extracto bancario antiguo. Mostraba una serie de transferencias sospechosas desde una cuenta desconocida a una a nombre de Sebastián Rojas. Mientras Elena buscaba desesperadamente ayuda y pruebas, Martín le entregaba a Sebastián el informe completo sobre ella en su lujoso despacho con vistas a la ciudad. Elena Valdivia, 32 años, huérfana de padre y madre. Vive con su abuela Carmen Valdivia de 78 años, con un diagnóstico de demencia senil y problemas de memoria. Sin deudas importantes pero con recursos económicos muy limitados, al borde de la quiebra. Sebastián leyó el informe con una sonrisa de satisfacción, como un general estudiando el mapa del campo de batalla. Perfecto. La abuela. Esa es su vulnerabilidad, su talón de Aquiles. Miró a Martín, sus ojos fríos como el acero, sin un ápice de compasión o humanidad. Quiero que presiones al médico de la anciana, un tal doctor Ramírez. Ofrécele lo que sea necesario, dinero, un puesto en uno de nuestros hospitales, lo que pida, para que convenza a Elena de internar a su abuela en una clínica. Una clínica lejana, tranquila, y completamente fuera en nuestro camino. Si la chica está ocupada preocupándose por su abuela, no tendrá tiempo ni energía para causar problemas. Martín asintió, tomando notas con su habitual eficiencia. ¿Y sobre la chica? Asegúrate de que no encuentre trabajo en ningún restaurante, bar o cafetería decente de esta ciudad. Quiero que sienta la presión. Quiero que se arrepienta cada segundo de haberme desafiado. El plan era cruel y metódico, diseñado para atacar sus puntos más débiles, para desmoronarla desde adentro. Sebastián Rojas no solo quería castigar a Elena, quería quebrarla psicológicamente, aislarla del mundo y dejarla sin opciones. La primera llamada que recibió Elena esa tarde no fue de un posible empleador, sino del doctor Ramírez,
el médico de cabecera de su abuela. Su tono, normalmente afable y tranquilo, era ahora grave y preocupado, casi alarmista. Elena, he estado revisando los últimos análisis de Carmen. Su condición es más delicada de lo que pensábamos. Su deterioro cognitivo se está acelerando. Creo que deberíamos considerar seriamente la posibilidad de internarla en una clínica especializada. Conozco un lugar excelente en las afueras, un sitio tranquilo donde recibirá atención las 24 horas del día. La sugerencia la tomó completamente por sorpresa, dejándola helada. Su abuela, aunque frágil, parecía estable dentro de su condición. ¿Internarla? ¿Alejarla de su hogar, de su único entorno familiar, de sus recuerdos? No lo sé, doctor. Ella parece estar bien aquí conmigo. Separarla de su casa podría ser peor para ella. Podría confundirla más. Elena sentía una extraña resistencia, una intuición poderosa que le decía que algo no estaba bien, que aquella repentina y drástica preocupación era sospechosa, forzada, como si leyera un guión. El médico insistió, su voz adoptando un tono casi paternalista, demasiado ensayado para ser genuino. Elena, entiendo tu apego, es natural, pero debes ser práctica y pensar en su bienestar. Esto es por su bien. La clínica tiene todo el equipamiento y el personal necesario. Piénsalo. Colgó el teléfono sintiéndose confundida y profundamente angustiada. La presión llegaba desde un nuevo frente, uno que atacaba directamente al corazón de su mundo, el bienestar de la persona que más amaba. Quieren separarnos, pensó. La presión sobre el doctor Ramírez, orquestada por Martín, dio sus frutos rápidamente. Volvió a llamar a Elena al día siguiente, esta vez con un tono mucho más urgente y alarmista, casi de pánico. Elena, la salud de tu abuela ha empeorado drásticamente. Tuvo un episodio de confusión severa anoche, según me informó la enfermera que la visita. Insisto, debemos trasladarla a la clínica de inmediato. Ya he hecho los arreglos necesarios para su ingreso esta misma tarde. Elena sintió un pánico helado recorrerle la espalda, un miedo visceral que le robó el aliento. ¿Estaba diciendo la verdad, o era parte del plan de Rojas para desestabilizarla por completo, para romperla? Voy para casa ahora mismo, dijo, su voz tensa y cortante, sin darle tiempo a responder. Corrió por las calles como si le fuera la vida en ello, su mente llena de los peores escenarios posibles. ¿Y si su lucha por la justicia estaba perjudicando a la persona que más amaba en el mundo? La culpa la carcomía. Al llegar, irrumpiendo en el apartamento con el corazón en la garganta, encontró a su abuela tranquila, tejiendo en su sillón favorito, con una expresión serena. No había señales de ninguna crisis. ¿Tuviste una mala noche, abuela?, le preguntó con cuidado, tratando de controlar el temblor de su voz. Doña Carmen la miró, confundida por su agitación. No, mi niña, dormí como un lirón, soñé con tu padre, que estábamos en la playa. La mentira del doctor fue tan descarada, tan cruel, tan inhumana, que a Elena se le heló la sangre en las venas. Sebastián Rojas no tenía límites, no tenía alma. Algo estaba a punto de romperse, y no iba a ser ella. Elena no era una persona que buscara la confrontación pública, pero el ataque a su abuela había sido una declaración de guerra total, una línea roja que Sebastián Rojas nunca debió cruzar. Armada con una copia del borrador del contrato de su padre, se dirigió al lujoso hotel, donde sabía que Rojas daría una rueda de prensa para anunciar un nuevo proyecto inmobiliario. Se sentía como David caminando hacia el campamento de Goliat, pequeña pero con una fe inquebrantable en la justicia de su causa. La sala estaba abarrotada de periodistas, cámaras y luces cegadoras. Vio a Rojas en el podio, sonriente y carismático, vendiendo una imagen de éxito y filantropía que a Elena le revolvió el estómago. Esperó a que terminara la ronda de preguntas, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Este es mi único tiro, pensó, sabiendo que no tendría otra oportunidad como esta para enfrentarlo públicamente. Cuando la conferencia terminó, y los periodistas comenzaron a rodearlo, Elena se abrió paso entre la multitud, su determinación como un ariete. El aire estaba cargado de tensión, de la promesa de un enfrentamiento que nadie esperaba. La tranquilidad de la sala de prensa estaba a punto de estallar en 1000 pedazos, y Elena iba a ser quien encendiera la mecha.
¿Qué pasaría cuando la verdad intentara abrirse paso en medio de un mar de mentiras cuidadosamente construidas? La confrontación era inevitable, y el resultado completamente incierto. Se abrió paso entre la marabunta de periodistas que todavía rodeaban a Sebastián Rojas, sintiendo cómo cada empujón era un golpe a su ya maltrecha compostura. Él la vio venir desde la distancia, un punto de determinación en medio del caos mediático. Sus miradas se encontraron por una brevísima fracción de segundo, un instante en el que Elena pudo percibir un destello de genuina sorpresa en sus ojos, inmediatamente reemplazado por una máscara de ira helada y profundo desprecio. «Señor Rojas», gritó, su voz sorprendentemente clara y firme por encima del murmullo general, un faro de desafío en un mar de indiferencia. «Tengo aquí un documento que demuestra que mi padre Ricardo Valdivia era su socio en las tierras de la Ribera. Usted tiene que responder por lo que le hizo, por el robo y por la traición». Levantó en su mano el borrador del contrato, el papel temblando ligeramente, como una hoja en la tormenta. Por un momento, un silencio incómodo y denso se apoderó de la multitud. Las cámaras, como depredadores mecánicos, se giraron al unísono hacia ella. Era su única oportunidad. Pero Sebastián fue más rápido, más cruel. Con un movimiento deliberado, lento y cargado de un desdén monumental, le dio la espalda. Simplemente se giró, ignorándola por completo, y continuó hablando con un importante periodista como si ella no existiera, como si fuera menos que aire. El gesto fue brutal en su simplicidad, una ejecución pública. Los guardias de seguridad se acercaron y, con una firmeza que no admitía RE con acento agudo pica, la escoltaron hacia la salida mientras los flashes la cegaban, capturando su humillación para la posteridad. Algo estaba a punto de romperse, de nuevo. Esa noche, Elena se sentía completamente vacía, hueca por dentro, como una cáscara abandonada a la orilla del mar tras una tormenta. La combinación del despiadado ataque a su reputación y la humillación pública tan calculada la había dejado sin un ápice de fuerza, al borde de la rendición total y absoluta. Se sentó en la penumbra de su pequeño apartamento, las luces de la ciudad filtrándose por la ventana como testigos silenciosos de su derrota. Quizás él tenga razón, pensó con una amargura que le quemaba la garganta, un veneno que la paralizaba. Quizás solo soy una camarera jugando en una liga que no entiendo, una mosca tratando de derribar un rascacielos. Su abuela, que parecía dormitar en su sillón, sintió su angustia como si fuera propia. Se acercó despacio y le tomó la mano. «No dejes que las sombras de esos hombres te engañen, mi niña», susurró doña Carmen, su voz sorprendentemente lúcida. «La verdad es como el sol. A veces las nubes la tapan, pero siempre sigue ahí, esperan, es su momento para brillar». Las palabras de su abuela fueron un ancla en la tormenta. Su mirada se posó en la mesita de noche, donde había dejado el viejo reloj de bolsillo de su padre. «El pago», dijo de pronto doña Carmen. Ricardo estaba muy enfadado por el pago final. Decía que el verdadero valor no estaba en el dinero sucio, sino en la prueba. Impulsada por una fuerza que no comprendía, Elena lo tomó en sus manos. Con el corazón desbocado, pasó los dedos por la superficie fría, sintiendo cada muesca. Sus uñas rozaron algo que nunca antes había percibido. Un minúsculo botón. Lo presionó mientras giraba la corona. Escuchó un suave clic. Una sección del borde se soltó, revelando un compartimento secreto. Dentro, doblado en un minúsculo cuadrado, había un trozo de papel de calco. Era la copia al carbón de una firma, la del doctor Ramírez. Debajo, una línea mecanografiada. Recibí la suma acordada por mi testimonio sobre el accidente de Ricardo Valdivia. La revelación la golpeó, como una ola helada. Su padre no había tenido un accidente. Había sido un asesinato. El mundo de Elena se detuvo en ese instante, el tiempo mismo pareció congelarse a su alrededor, mientras sostenía en su mano la prueba definitiva, la verdad que había estado escondida durante 3 décadas en el corazón de un objeto silencioso. El pequeño y frágil papel de calco pesaba en su palma como si estuviera hecho de plomo, cada letra una condena, cada palabra un grito desde el pasado. La humillación, el despido, las amenazas, todo palidecía ante la monstruosa realidad que acababa de descubrir. No se trataba de un negocio fraudulento, se trataba de un asesinato a sangre fría, un crimen encubierto por el dinero y el poder. El aire le faltaba,
Su respiración se convirtió en un jadeo superficial mientras la enormidad de la situación la aplastaba. Sebastián Rojas no era solo un ladrón, era un asesino. Y ella, una simple camarera, ahora sostenía la llave para destruir su imperio y llevarlo ante la justicia. El miedo que sintió era diferente a todo lo que había experimentado antes. Era un miedo primordial, el miedo de quien sabe demasiado, de quien se ha convertido en una amenaza mortal para un depredador. Pero junto al miedo, una nueva fuerza comenzó a arder en su interior, una furia helada y una determinación inquebrantable. Ya no luchaba por el legado de su padre, luchaba por su vida. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Porque ahora, la batalla ya no se libraría en conferencias de prensa o con documentos antiguos, sino en el único lugar donde la verdad, por fin, podría tener la última palabra, un tribunal de justicia. Y Elena estaba dispuesta a arriesgarlo todo para llegar hasta allí. El Tribunal de Justicia de Buenos Aires era un coloso de mármol y silencio, un lugar donde las vidas se pesaban y se medían con la fría balanza de la ley, un espacio diseñado para hacer que cualquier ser humano se sintiera insignificante e impotente. Elena se sentía diminuta en aquel espacio imponente, sentada en un banco de madera dura que parecía absorber toda su calidez y su esperanza, un pequeño punto de color en un mundo de grises y negros. Frente a ella, en la mesa de la defensa, Sebastián Rojas se mostraba relajado, casi aburrido, intercambiando susurros y sonrisas cómplices con su abogado, Martín, un hombre de gestos pulidos y mirada gélida. Sebastián llevaba un traje hecho a medida que gritaba poder y dinero, un contraste brutal y deliberado con el sencillo vestido oscuro que Elena había elegido para la ocasión. Las galerías estaban repletas de periodistas, sus cámaras apuntando como cañones, listos para disparar titulares que destrozarían lo que quedaba de su vida. El aire estaba cargado de una expectación casi eléctrica. Elena respiró hondo, intentando calmar el tamborileo frenético de su corazón contra sus costillas. No puedo dejar que me intimiden, no ahora, pensó, aferrándose a la carpeta con sus pruebas como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. Lucha por la verdad, mi niña, resonaba en su mente la voz de su abuela, su ancla en la tormenta. Cuando el juez entró y todos se pusieron en pie, un silencio solemne descendió sobre la sala. Era el momento. La batalla final estaba a punto de comenzar. El abogado de Rojas, Martín, se levantó con una confianza impecable, su voz resonando en la sala con una autoridad ensayada que helaba la sangre. Señoría, miembros del jurado, nos encontramos hoy aquí por una fantasía. Una historia de rencor tejida por una ex empleada descontenta, la señorita Elena Valdivia, una mujer que busca notoriedad a costa de un hombre íntegro. Se paseó lentamente frente al estrado, su mirada barriendo a la audiencia, deteniéndose brevemente en Elena con una pizca de lástima fingida que era más insultante que cualquier grito. Una historia que busca manchar el buen nombre de mi cliente, el señor Sebastián Rojas, un pilar de nuestra comunidad, un filántropo y un hombre de negocios cuya única falta fue mostrar amabilidad a una persona que ahora busca explotarlo. Hizo una pausa, dramática, un truco de actor para dejar que sus palabras calaran y envenenaran el ambiente. La señorita Valdivia alega una supuesta sociedad entre su difunto padre y mi cliente, basada en documentos sin firmar, fotografías ambiguas, y lo más preocupante, en los recuerdos confusos de su anciana abuela, una mujer cuya condición médica, lamentablemente, la hace sugestionable y poco fiable. La estocada fue directa y cruel. Elena sintió cómo la sangre le subía al rostro, estaban usando la fragilidad de su abuela como un arma contra ella. Esto es más sucio de lo que imaginé, pensó, apretando los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba de la justicia. Martín continuó su ataque, su tono volviéndose más incisivo, más condescendiente con cada palabra que pronunciaba en el tribunal, disfrutando de su poder. Presentaremos pruebas irrefutables, señoría, que demuestran más allá de toda duda razonable que el señor Ricardo Valdivia vendió sus participaciones de forma totalmente legal y voluntaria al señor Rojas hace más de 30 años. Fue una transacción transparente, documentada, y por un precio justo en aquel momento, un precio que el señor Valdivia aceptó gustosamente. Se detuvo junto a la mesa de Sebastián, colocando una mano protectora en su hombro como si estuviera defendiendo a un santo.
Lo que la señorita Valdivia presenta como una conspiración, no es más que el arrepentimiento tardío de una heredera que cree haber perdido una fortuna que nunca le perteneció. Una fantasía alimentada por la nostalgia y la ignorancia. El veneno en su voz era palpable. Mi cliente ha sido víctima de una campaña de difamación, de un intento de extorsión, de un chantaje emocional que ha afectado a su familia y a su reputación, y estamos aquí para ponerle fin de una vez por todas. Para demostrar que la verdad no puede ser manipulada por la ambición y el resentimiento. Se sentó, dejando un rastro de duda y desprecio en el aire que Elena podía casi saborear. El juez la miró, sus ojos severos sobre el borde de sus gafas. Señorita Valdivia, es su turno de presentar su caso. Elena sintió todas las miradas sobre ella, juzgándola, sopesándola. El peso de la prueba recaía enteramente sobre sus hombros. Tengo que ser fuerte por ellos, pensó, imaginando el rostro de su padre y el de su abuela. Con las manos temblorosas y la boca seca, Elena se puso en pie, su voz apenas un susurro al principio, casi inaudible en la vasta sala. Señoría, yo no estoy aquí por dinero. Estoy aquí por la verdad. Por la memoria de mi padre. Se aclaró la garganta, buscando en lo más profundo de su ser una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza que le daba el amor por su familia. Mi padre, Ricardo Valdivia, era un hombre honesto, un hombre de palabra. Él nunca habría vendido el sueño de su vida por una miseria, nunca habría traicionado su propio futuro. Abrió su carpeta y sacó la fotografía descolorida, sus bordes gastados por el tiempo. Este hombre, dijo señalando la imagen de su padre junto a un joven Sebastián Rojas, confió en su socio. Creía en su proyecto conjunto. Un proyecto que le fue arrebatado con engaños. Presentó los borradores del contrato, los mapas topográficos dibujados a mano por su padre, cada papel un eco de un futuro robado. Estos documentos demuestran la intención original de la sociedad. Un 20% de las ganancias. Una fortuna que mi familia nunca vio. Luego, con el corazón en un puño, presentó los extractos bancarios que había encontrado, mostrando las transferencias sospechosas. Y esto, señoría, demuestra un patrón de movimientos financieros irregulares justo en las fechas en que mi padre supuestamente vendió su parte. Cada prueba que presentaba era recibida con el mismo escepticismo frío por parte del juez y las miradas burlonas de Rojas, que no perdía la compostura. Me están viendo como una ilusa, pensó, pero no se dejó intimidar. Martín se levantó de nuevo, abordando cada una de las pruebas de Elena con una precisión quirúrgica y un desdén aplastante que buscaba aniquilarla. Una fotografía, señoría. ¿Qué prueba una fotografía? Que dos personas se conocieron en algún momento, nada más. La desestimó con un gesto de la mano, como si espantara una mosca. Unos borradores de contrato. La palabra clave aquí es, borradores. Documentos sin validez legal, ideas que nunca se materializaron, como tantas otras en el mundo de los negocios, sueños de servilleta que se tiran a la basura. Se acercó al estrado del juez, su voz goteando un sarcasmo espeso y humillante. Y unos extractos bancarios, que no demuestran absolutamente nada. Transacciones comerciales perfectamente normales, que la señorita Valdivia, en su ignorancia de los asuntos financieros, ha querido interpretar como algo siniestro. Miró a Elena directamente, sus ojos como dos trozos de hielo, y en un susurro audible solo para ella y los que estaban cerca, una cuchillada verbal diseñada para destrozarla, dijo: «Eres solo una camarera, ¿qué sabes tú de la verdad de un hombre como mi cliente?». La humillación pública, concentrada en esa frase, fue como una bofetada. Sintió cómo se le encogía el estómago, cómo el aire le faltaba en los pulmones. Estaba perdiendo. El castillo de naipes, que había construido con tanto esfuerzo, se estaba derrumbando ante sus ojos, pieza por pieza. «Estoy perdida», pensó, un nudo de desesperación formándose en su garganta, ahogándola. La sala pareció encogerse, las paredes acercándose, el peso del fracaso aplastándola sin piedad. El rostro de Sebastián Rojas era una máscara de triunfo. La estrategia de la defensa era clara y devastadora. Pintarla como una aficionada, una ilusa que no entendía el complejo mundo en el que intentaba entrar. Una pobre mujer desquiciada por el rencor. Martín presentó sus propias pruebas con gran fanfarria. El contrato de venta final, con una firma que se parecía inquietantemente a la de su padre, aunque Elena sabía en su corazón que algo estaba terriblemente mal en ella.
una rigidez, una falta de vida que no reconocía. Presentó declaraciones juradas de antiguos socios de Rojas que alababan su integridad y su visión para los negocios, todos hombres poderosos con trajes impecables. Incluso llamó a un experto calígrafo, un hombre de aspecto severo y reputación intachable, que testificó con total seguridad que la firma en el contrato de venta era, con una altísima probabilidad, auténtica. Con cada nuevo documento, con cada nuevo testimonio, Elena sentía que se hundía más y más en un pozo de arenas movedizas legales. El juez parecía cada vez, más impaciente, su rostro una máscara de desaprobación. Miró a Sebastián Rojas, que la observaba con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Disfrutaba de su agonía, saboreando cada segundo de su humillación pública. Las cámaras de los periodistas captaban su rostro pálido, su expresión de derrota inminente. La historia del día ya estaba escrita. La humilde camarera que se atrevió a desafiar al magnate y fue aplastada por el peso de la realidad. ¿Será este el final de todo?, se preguntó, sintiendo el frío del fracaso en sus huesos, un frío que parecía congelarle hasta el alma. «Señorita Valdivia, ¿tiene algo más que presentar?», preguntó el juez, su tono indicando que la audiencia estaba a punto de concluir y su paciencia completamente agotada. El martillo estaba a punto de caer, sellando su derrota para siempre y convirtiéndola en el hazmerreír de la ciudad. Elena miró sus manos vacías sobre la mesa de madera. Había agotado todas sus pruebas, todas sus balas. La desesperación la inundó, fría y paralizante como el hielo. Estaba a punto de rendirse, de sentarse y aceptar que había fracasado, que el poder y el dinero siempre ganaban. Pero entonces, como un faro en la oscuridad más profunda, como un susurro en el silencio de su derrota, recordó las últimas palabras de su abuela antes de salir de casa esa mañana. «El corazón no olvida, mi niña, a veces, la verdad no está en los papeles, sino en las cosas que amamos, en los secretos que guardan». Su mano fue instintivamente a su bolso, y sus dedos rozaron el frío metal del objeto que su padre había atesorado más nada en el mundo. Un último hilo de esperanza, una última carta por jugar, una apuesta desesperada contra la derrota. Levantó la vista, encontrando la mirada del juez. «Sí, señoría, tengo una última cosa, algo que perteneció a mi padre y que cuenta la verdadera historia». La sala se llenó de un murmullo de curiosidad. Martín puso los ojos en blanco, como si estuviera presenciando el último acto desesperado de una obra de teatro de aficionados. Sebastián Rojas, sin embargo, dejó de sonreír. Por primera vez en todo el juicio, una sombra de inquietud cruzó su rostro. Elena caminó hacia el estrado con pasos lentos y firmes, sintiendo el peso de la historia en sus manos, cada paso un eco de los 30 años de espera. Sostuvo en alto el antiguo reloj de bolsillo, su superficie de plata empañada brillando bajo las luces del tribunal como una luna solitaria en una noche sin estrellas. «Señoría, era lo más preciado que mi padre poseía, no se separaba de él jamás». La voz de Elena era firme, cargada de una nueva convicción que silenció los murmullos de la sala. «El señor Rojas y su abogado han intentado desacreditarme, a mi padre y a mi abuela. Han presentado documentos y testimonios para construir un muro de mentiras, una fortaleza de falsedades». Miró directamente a Sebastián, que ahora la observaba con una atención tensa, su arrogancia reemplazada por una aprensión palpable que no pudo ocultar. «Pero se olvidaron de algo, se olvidaron de que mi padre era un hombre meticuloso, un hombre que valoraba la precisión por encima de todo. Un hombre que sabía que trataba con alguien sin honor». Martín se levantó para protestar, su voz estridente. «Objeción, esto es un circo. Un objeto sentimental no es una prueba, es una distracción». El juez levantó una mano, pidiendo silencio, su propia curiosidad ahora picada. «Permítale continuar, letrado. Quiero ver a dónde lleva esto». El silencio en la sala era absoluto, denso. Todos los ojos estaban fijos en el objeto que Elena sostenía, la tercera y última pieza clave del rompecabezas de su vida. «Este objeto no es solo un recuerdo, señoría», dijo Elena. «Es un testamento». En la tapa, continuó Elena, su voz resonando con una claridad cristalina en el silencio absoluto de la sala, cada sílaba perfectamente audible, hay una inscripción, donde la verdad espera. Hizo una pausa, dejando que la frase flotara en el aire denso de la sala,
cargada de un nuevo y ominoso significado. Durante semanas, pensé que era solo una frase poética, un recuerdo de mi madre, pero mi padre no era un poeta. Era un topógrafo, un hombre de detalles y precisiones, un hombre que no dejaba nada al azar. Con un movimiento deliberado, casi ritual, giró la corona del objeto y presionó el botón oculto que había descubierto tras incontables noches de insomnio. Se escuchó un suave clic, un sonido minúsculo, que resonó como un trueno en la quietud del tribunal. Una pequeña sección del borde se soltó, revelando un compartimento secreto que nadie habría sospechado que existía. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración, sus rostros, una mezcla de asombro e intriga. Sebastián Rojas se puso pálido como el mármol de las paredes, su fachada de control comenzando a agrietarse visiblemente. Mi padre sabía que su socio lo traicionaría. Sabía que la firma del contrato de venta era una farsa, firmada bajo coacción. Y por eso guardó esto, su póliza de seguro, su última palabra. Con la punta de los dedos, extrajo con sumo cuidado el diminuto trozo de papel de calco que estaba doblado en el interior. Lo desdobló lentamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Esto, señoría, es la verdad que ha estado esperando durante 30 años. Lo que Elena sostenía en su mano temblorosa era una copia al carbón de una firma y una sola línea de texto manuscrito, casi fantasmal sobre el papel frágil. Esta es la firma del doctor Ramírez, anunció, su voz temblando de una emoción contenida que había guardado durante demasiado tiempo. Y debajo, una nota escrita por él. Recibí la suma acordada por mi testimonio sobre el accidente de Ricardo Valdivia. El jadeo colectivo que recorrió la sala fue como una ola, un sonido de pura conmoción. La revelación fue una bomba que destrozó la narrativa cuidadosamente construida por la defensa en un instante, dejando solo ruinas a su paso. Mi padre no tuvo un accidente, gritó Elena, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, lágrimas de dolor y de un triunfo agridulce. Fue silenciado. Silenciado por el hombre que le robó todo. Señaló con un dedo acusador a Sebastián Rojas, cuyo rostro era una máscara de horror y furia, la cara de un hombre atrapado. Usted no solo le robó su futuro, le robó la vida. Martín estaba lívido, sin palabras, su estrategia reducida a cenizas en un solo instante, su carrera hecha humo. El juez miró el pequeño papel, luego a Rojas, su expresión transformándose de escepticismo a una severidad glacial. El imperio de Sebastián Rojas, construido sobre una tumba, estaba empezando a desmoronarse. El murmullo de los periodistas se convirtió en un rugido excitado. La verdad, finalmente, había salido a la luz, liberada de su prisión de metal y tiempo. Lo logré, papá, pensó, sintiendo una paz inmensa. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, una mujer se levantó en la parte trasera de la sala, su figura recortada contra la luz de la entrada. Era de mediana edad, con un rostro marcado por la preocupación y el peso de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Yo tengo que decir algo, dijo con voz temblorosa pero decidida, una voz que cortó el caos. Todos se giraron para mirarla, creando un pasillo de silencio a su paso mientras avanzaba. Mi nombre es Laura Gómez. Yo era la secretaria de Ricardo Valdivia en aquel entonces. El silencio volvió a caer, más pesado y expectante que antes. Laura caminó hacia el frente evitando la mirada asesina de Sebastián Rojas, sus ojos fijos en Elena con una mezcla de miedo y admiración. Lo que dice la señorita Valdivia es verdad. Yo estuve allí el día que firmaron el contrato. Vi cómo el señor Rojas amenazó al señor Valdivia en su despacho. Le dijo que si no firmaba, se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar en esta ciudad y que haría daño a su familia, a su esposa y a su pequeña hija. Las lágrimas corrían por las mejillas de Laura mientras hablaba, liberando una carga que la había atormentado durante 3 décadas. Ricardo firmó para protegerlos. Y una semana después, tuvo el accidente. La confirmación de un testigo presencial fue el golpe de gracia. Ya no era la palabra de Elena contra la de un magnate. Era la verdad, corroborada y desnuda ante todos. Gracias, pensó Elena, enviándole una mirada de gratitud a la valiente mujer que había arriesgado todo por la verdad. Mentirosa. Es una mentirosa, rugió Sebastián Rojas, poniéndose en pie de un salto,
su máscara de compostura finalmente hecha añicos, revelando al monstruo que había debajo. Su autocontrol, tan cuidadosamente mantenido durante todo el juicio, se evaporó en un instante de pánico puro y animal. Está todo comprado. Ella los compró a todos. ¿No saben con quién se están metiendo, imbéciles? Su rostro estaba congestionado por la ira, sus ojos desorbitados, inyectados en sangre. Señaló a Elena con un dedo tembloroso, su voz goteando un veneno que ya no intentaba ocultar. ¡Tú! Zorra insignificante, te destruiré, te juro que te destruiré. Arruinaré tu vida de tal manera que desearás no haber nacido nunca. El arrebato fue tan violento, tan lleno de una crueldad desnuda y primitiva, que silenció a toda la sala. En su pánico, acababa de revelar su verdadera naturaleza, la del matón despiadado que se escondía bajo el traje de diseñador. Se había condenado a sí mismo con sus propias palabras, confesando su culpabilidad a través de su propia ira descontrolada. El juez golpeó la mesa con su mazo repetidamente, el sonido seco resonando en la sala como disparos. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Señor Rojas, siéntese o lo haré arrestar por desacato ahora mismo. Martín intentó calmar a su cliente, tirando de la manga de su chaqueta, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la verdad no solo había salido a la luz, había rugido. El juez, con una expresión de profunda gravedad y disgusto, se dirigió a la sala, ignorando los balbuceos incoherentes de Rojas. A la luz de las nuevas pruebas y el testimonio presentado, esta corte suspende inmediatamente esta audiencia civil. Ordeno la apertura de una investigación criminal completa contra el señor Sebastián Rojas por los cargos de fraude, coacción y presunta implicación en la muerte del señor Ricardo Valdivia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera y la libertad de Sebastián, martillado con la fuerza de la ley. Señor Rojas, queda usted bajo custodia hasta que se fije una fianza. Llévenselo. Dos alguaciles se acercaron a un Sebastián Rojas aturdido, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mientras le leían sus derechos y lo esposaban, su mirada se cruzó con la de Elena. En sus ojos ya no había arrogancia, ni odio, solo el vacío de la derrota total, el abismo de un hombre que lo había perdido todo en un instante. Elena sostuvo su mirada, no con triunfo, sino con una serenidad solemne y triste. Había hecho justicia a su padre, había honrado su memoria. Mientras los alguaciles se llevaban a un Rojas roto y balbuceante, una horda de periodistas se abalanzó sobre él, sus flashes iluminando su caída en desgracia, cada destello una lápida para su reputación. El hombre que había construido su vida sobre la humillación de los demás, estaba ahora experimentando la humillación definitiva, pública y eterna. El momento que siguió al caos fue uno de una calma extraña y profunda. La caída del gigante había dejado un vacío que se llenó rápidamente con el murmullo de la justicia finalmente servida. Elena, de pie en medio de la sala del tribunal que había sido su campo de batalla, sintió cómo el peso de 30 años se levantaba de sus hombros, dejándola ligera, casi flotando. La victoria no era ruidosa ni exultante, era una paz silenciosa, una sensación de rectitud que se asentaba en su alma. Había demostrado que la verdad, incluso cuando susurra, puede ser más poderosa que los gritos de la mentira. Esta historia nos recuerda que la integridad no es una debilidad, sino la armadura más fuerte, y que la decencia humana puede florecer en los lugares más inesperados, convirtiéndose en una fuerza imparable. La lucha de una mujer se convirtió en la victoria de muchos, un faro de esperanza que ilumina el camino para todos aquellos que se sienten impotentes ante la injusticia. El coraje de Elena y la valentía de un testigo que rompió su silencio, nos enseñan que la comunidad y la solidaridad son las armas más efectivas contra la tiranía. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Porque cada vez que compartimos una historia de valentía, estamos plantando una semilla de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente. Elena se quedó inmóvil en medio del caos, el pequeño papel de calco todavía en su mano, un tesoro frágil que había cambiado el mundo. La gente se arremolinaba a su alrededor, felicitándola, haciéndole preguntas, pero ella apenas los oía, sus voces eran un zumbido lejano. Se sentía como si estuviera en el ojo tranquilo de un huracán, en un silencio personal en medio del estruendo.
Su abogado, Felipe, se acercó y le puso una mano en el hombro, sus ojos brillando de orgullo y emoción. «Lo hiciste, mi niña, lo hiciste, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Tu padre estaría muy orgulloso de ti». Ella asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, una lágrima que no era de tristeza. Era una lágrima de alivio, de agotamiento, y de una profunda y abrumadora sensación de paz que nunca pensó que volvería a sentir. Miró hacia la galería, buscando un rostro familiar, pero su abuela no estaba allí. El estrés del juicio había sido demasiado para su frágil salud. Pero Elena sabía que, de alguna manera, doña Carmen lo sentiría. Sentiría que la pesada sombra que había cubierto a su familia durante tanto tiempo finalmente se había disipado. Salió del tribunal y fue recibida por una multitud de simpatizantes que habían seguido su caso en las noticias. La aplaudieron, la aclamaron. Ya no era la camarera humillada. Era un símbolo de resistencia, la David que había derrotado a Goliat no con una piedra sino con la verdad. La noticia de la caída de Sebastián Rojas se extendió como la pólvora, ocupando los titulares de todos los periódicos y noticieros del país, un escándalo de proporciones épicas. Las historias de otras víctimas de sus tácticas depredadoras comenzaron a surgir, animadas por el valiente ejemplo de Elena, creando un efecto dominó de justicia. Se descubrió una red de corrupción que implicaba a políticos, jueces y empresarios, todo ello sostenido por el dinero y la influencia de Rojas, un castillo de naipes podrido. Su imperio, que parecía tan sólido e invencible, se desmoronó como un castillo de arena golpeado por la marea de la verdad. El doctor Ramírez fue arrestado y enfrentado a la evidencia, confesó su participación en el encubrimiento, corroborando cada detalle de la historia de Elena a cambio de una sentencia reducida. Martín, el leal abogado, también enfrentó cargos por obstrucción a la justicia, su carrera de éxito terminada en desgracia. La verdad de Elena no solo había liberado a su propia familia, sino que había iniciado una limpieza muy necesaria en los corredores del poder. Ella, sin embargo, se mantuvo alejada de los focos. Rechazó las ofertas de entrevistas exclusivas y contratos para libros. Su victoria no era un espectáculo. Era algo personal, sagrado. Su único deseo era volver a casa, a la tranquilidad de su pequeño apartamento y abrazar a su abuela. Se acabó, abuela, pensó, sintiendo una profunda sensación de cierre. Por fin, se acabó. Esa noche, sentada junto a doña Carmen en el viejo sillón de orejas, Elena sintió que por fin podía respirar de nuevo. Un aliento profundo y limpio que no sentía desde niña. Le contó todo lo que había sucedido en el tribunal, cada detalle de la confrontación, la revelación del secreto y la caída de Rojas, su voz suave en la quietud de la noche. Su abuela la escuchaba, sus ojos más claros y lúcidos de lo que habían estado en años, como si la verdad hubiera disipado también la niebla de su mente, devolviéndole la chispa. Tu padre puede descansar en paz ahora, susurró doña Carmen, acariciando la mejilla de Elena con una mano temblorosa pero firme. Y tú, mi valiente niña, has demostrado que la dignidad es la mayor fortuna que una persona puede tener, has honrado nuestro apellido y nuestra memoria. Permanecieron juntas en silencio, mientras la noche envolvía la ciudad de Buenos Aires. Las luces que antes parecían frías e indiferentes ahora brillaban con una promesa de futuro, de nuevos comienzos. Elena sabía que el camino por delante no sería fácil. Tenía que reconstruir su vida desde cero, encontrar un nuevo propósito ahora que su misión había terminado. Pero ya no tenía miedo. Había enfrentado al monstruo en su guarida, y había ganado. Se había encontrado a sí misma en el proceso. Se había convertido en la mujer que su padre siempre supo que sería, fuerte, justa y dueña de su propio destino. Empieza una nueva vida, pensó, esta vez sin el veneno de la amenaza de Rojas, sino con la promesa de la esperanza. ¿Qué harás ahora, Elena?, le preguntó Felipe unos días después, mientras tomaban un café en una pequeña y acogedora cafetería del barrio, lejos del ruido de la prensa. La pregunta flotaba en el aire, llena de posibilidades, un lienzo en blanco. Durante semanas, durante meses, Elena se había centrado únicamente en el pasado, en desenterrar una injusticia de 30 años, una obsesión que la había consumido. Ahora, por primera vez, podía permitirse mirar hacia adelante,
hacia un futuro que ella misma construiría, un futuro sin sombras. No lo sé con certeza, Felipe, respondió con sinceridad, removiendo su café con una lentitud pensativa. Pero sé que no quiero volver a sentirme impotente nunca más. Lo que le pasó a mi padre le ha pasado a mucha gente. Gente sin recursos, sin voz, que es aplastada por los poderosos y sus ejércitos de abogados, y nadie hace nada. Una idea, audaz y clara, comenzó a tomar forma en su mente, nacida de su propio sufrimiento y de su triunfo. Quiero usar la sensación económica que reciba de este caso para ayudar a otros. Para asegurarme de que nadie más tenga que luchar solo como yo lo hice. La expresión de Felipe se iluminó con orgullo y afecto. Esa es la Elena que conozco, siempre pensando en los demás. Ella sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Es lo que mi padre habría querido. No se trata de venganza, se trata de justicia. Y la justicia debe ser para todos, no solo para quienes pueden pagarla. El proceso judicial contra Sebastián Rojas fue largo y complejo, pero la evidencia era abrumadora y el clamor público ensordecedor. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a una larga pena de prisión, un final ignominioso para un hombre que se creía intocable. Desde la celda vio cómo su nombre se convertía en sinónimo de corrupción, y cómo su imperio era desmantelado y vendido para compensar a sus numerosas víctimas. Elena recibió una parte sustancial de la fortuna que legítimamente le correspondía a su padre. Pero el dinero no la cambió. Se mantuvo fiel a la promesa que se había hecho a sí misma. Con la ayuda de Felipe, utilizó los fondos para crear la Fundación Valdivia por la Justicia Social, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer asesoramiento legal gratuito a personas que habían sido víctimas de abusos por parte de grandes corporaciones. Su pequeña oficina, ubicada en el corazón de un barrio obrero, se convirtió en un faro de esperanza para los desamparados. Elena no era abogada, pero su experiencia, su empatía y su inquebrantable sentido de la justicia la convirtieron en una defensora formidable. Contrató a jóvenes abogados idealistas y juntos comenzaron a cambiar el mundo, un caso a la vez. Este es mi verdadero legado, pensó, mirando la placa con el nombre de su padre en la puerta. Una oportunidad para otros. Doña Carmen, liberada del estrés y la ansiedad que la habían nublado durante años, experimentó una notable mejoría en su salud y su memoria. Un pequeño milagro que Elena agradecía cada día. Pasaba sus días en la fundación, recibiendo a la gente con una sonrisa cálida y una taza de té, contando historias de su juventud, y recordando a todos el valor de la perseverancia y la fe, en los momentos más oscuros. Se convirtió en el alma de la organización, un recordatorio viviente de por qué luchaban cada día, la matriarca de una nueva familia forjada en la adversidad. Elena, por su parte, encontró su verdadera vocación. Cada historia escuchaba, cada injusticia que combatía, reforzaba su convicción de que había tomado el camino correcto. El camino que honraba a su padre. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en la capacidad de marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. Su propia historia se convirtió en una leyenda urbana en Buenos Aires, un cuento de coraje y determinación que se susurraba en los cafés. La camarera que se enfrentó a un gigante y ganó, no solo para ella sino para todos. Su legado no sería de dinero sino de esperanza. Y esa era una herencia mucho más valiosa que cualquier fortuna que Sebastián Rojas hubiera podido robar. Estamos construyendo algo que perdurará, pensó, sintiendo una profunda satisfacción. Nunca subestimes el poder de una sola voz que se atreve a decir la verdad, le dijo Elena a un joven estudiante de Derecho que la entrevistaba para un trabajo universitario, sus palabras resonando en la pequeña oficina de la fundación. La frase encapsulaba perfectamente su viaje, su transformación. Había comenzado como una voz solitaria en un restaurante de lujo. Una voz que se atrevió a decir no a la arrogancia y la humillación. Un susurro que se negó a ser silenciado. Esa sola palabra, ese simple acto de resistencia, había desencadenado una avalancha que había derribado un imperio, y había sacado a la luz décadas de corrupción. Su historia demostró que la dignidad no tiene precio, y que la verdad, por muy profundamente que esté enterrada bajo capas de mentiras y poder, siempre encuentra la manera de salir a la superficie, buscando la luz. La Fundación Valdivia creció y prosperó, convirtiéndose en una institución respetada en todo el país. Elena nunca buscó el reconocimiento público, pero su trabajo hablaba por sí solo.
Recibió numerosos premios, que siempre aceptaba en nombre de su padre y de todas las víctimas silenciosas a las que representaba. Su vida era una prueba de que incluso en un mundo que a menudo parece favorecer a los ricos y poderosos, una persona con coraje y convicción puede cambiar el curso de la historia. Cada pequeña victoria cuenta, solía decir a su equipo, recordándoles que su trabajo diario tenía un impacto profundo y duradero. Un año después, el nombre de Sebastián Rojas era solo un eco vergonzoso en los pasillos del poder. Una advertencia sobre la fragilidad de los imperios construidos sobre la mentira y el dolor ajeno. Elena, por otro lado, se había convertido en un faro silencioso de esperanza. Con la considerable compensación económica que la justicia le otorgó, no compró lujos ni se mudó a un ático. En su lugar, compró un edificio modesto en el mismo barrio obrero que la vio crecer. Un lugar con grandes ventanales que dejaban entrar la luz a raudales, como si quisiera ahuyentar todas las sombras del pasado. Allí, con la ayuda inestimable de Felipe y un pequeño equipo de jóvenes idealistas, fundó la Fundación Valdivia por la Justicia Social. El nombre de su padre, que una vez fue arrastrado por el fango de la infamia, ahora colgaba con orgullo en una placa de bronce en la entrada, un símbolo de reparación y de un legado finalmente recuperado. No era un palacio de justicia, sino un refugio, un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas para aquellos que, como ella, se habían sentido pequeños e indefensos frente al abuso de los poderosos. Era el comienzo de un nuevo capítulo, escrito no con ira, sino con un propósito firme. «Esto es por ti, papá», pensó Elena el día de la inauguración, sintiendo que por fin, el círculo se había cerrado y la justicia se había transformado en un legado de esperanza para el futuro. La fundación se convirtió rápidamente en el corazón palpitante de la comunidad. No era un lugar frío y burocrático, lleno de jerga legal incomprensible. Era un espacio cálido, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el murmullo de las conversaciones esperanzadas. Elena se aseguró de que así fuera. Ella no era abogada, pero era el alma del lugar. Era la primera cara que la gente veía al entrar, una cara que entendía el miedo, la frustración y la desesperación. Escuchaba cada historia con una empatía profunda, nacida de su propia herida. «Aquí no estás sola», era la frase que repetía una y otra vez, y esas simples palabras tenían el poder de reconstruir la confianza rota. Doña Carmen, rejuvenecida por la felicidad de su nieta y la liberación de un peso que había llevado durante décadas, pasaba sus tardes en la fundación. Se sentaba en un cómodo sillón junto a la ventana, tejiendo bufandas para los niños del barrio, y ofreciendo palabras de sabiduría a quien quisiera escucharlas. Su presencia era un recordatorio constante de que la lucha no había sido solo por la justicia, sino también por el amor y la familia. Juntas, habían transformado su dolor en un santuario, un lugar donde las heridas del pasado podían empezar a sanar. «Hemos creado un hogar», pensó Elena, viendo a su abuela reír con un niño. «Nunca pensé que vería algo así, Elena», le dijo Felipe un día, observando la sala de espera llena de gente. «Has construido algo más que una organización. Has construido una familia». Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro, ahora libre de la tensión constante que la había marcado. «Es lo que mi padre habría querido, Felipe. Él creía en la comunidad, en ayudarse los unos a los otros». Uno de los jóvenes abogados, Alejandro, un hombre de mirada intensa y un corazón tan grande como su conocimiento de la ley, se acercó a ellos con 2 tazas de café. Se había unido a la fundación después de seguir el caso de Elena en los periódicos, dejando un prestigioso bufete porque, según sus propias palabras, quería luchar en el lado correcto de la historia. Le entregó una taza a Elena, sus dedos rozándose por un instante. «Tenemos una nueva consulta en 10 minutos. Una familia de agricultores a la que una constructora quiere quitarle sus tierras con un contrato fraudulento». Elena asintió, su expresión volviéndose seria y enfocada. «Prepara la sala, no vamos a permitir que la historia se repita». En ese momento, no era solo la hija de Ricardo Valdivia, era la defensora de todos los Valdivia del mundo, la guardiana de innumerables sueños amenazados. «A trabajar», pensó con una nueva energía, sintiendo el propósito correr por sus venas. El trabajo era agotador, emocionalmente desgastante. Cada caso era una nueva batalla, una nueva herida que intentaban sanar. Había días en que Elena se sentía abrumada por el peso de tantas historias de injusticia,
días en que el cinismo amenazaba con apagar su llama. Pero entonces miraba la placa con el nombre de su padre, o veía a doña Carmen sonreírle desde su sillón, o sentía la mirada de admiración y apoyo de Alejandro, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Aprendió que la justicia no era un evento único, un veredicto en un tribunal. Era un proceso diario, una elección constante de ponerse del lado de los vulnerables, de prestar su voz a los que no la tenían. La fundación no solo ganaba casos, devolvía la dignidad a las personas. Les recordaba que sus vidas importaban, que sus derechos eran innegociables, y que nadie, por muy rico o poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. Elena se dio cuenta de que su enfrentamiento con Sebastián Rojas no había sido el final de su lucha, sino el comienzo. Había sido su bautismo de fuego, la prueba que la había forjado y le había mostrado su verdadero camino en la vida. Ya no era una víctima, era una guerrera. Esta es mi verdadera vida, pensó, sintiéndose más completa y realizada que nunca. ¿Crees que él piensa en lo que hizo?, le preguntó Alejandro una noche, mientras revisaban los últimos detalles de un caso particularmente difícil. Estaban solos en la oficina, la ciudad dormía a sus pies, y la luz de una lámpara de escritorio creaba largas sombras en la habitación. La pregunta quedó flotando en el aire, refiriéndose a Rojas, cuyo nombre rara vez mencionaban, como si fuera un fantasma del pasado. Elena se quedó mirando por la ventana, las luces de Buenos Aires parpadeando como un mar de estrellas caídas. No lo sé, respondió con sinceridad, su voz era apenas un susurro. Y, para ser honesta, ya no me importa. Perdonar no significa olvidar, Alejandro, pero sí significa dejar de darle poder sobre tu presente. Se giró para mirarlo, sus ojos reflejando una paz que había costado mucho ganar. Mi energía ya no está en el pasado, está aquí, ahora, con esta gente, con esta lucha. Él asintió lentamente, su respeto por ella profundizándose con cada palabra. Eres la persona más fuerte que conozco, Elena. Ella sonrió suavemente, una sonrisa cansada pero real. La fuerza no viene de no tener miedo, viene de actuar a pesar de él. Y yo tuve mucho miedo, pero el amor por mi abuela, y el deseo de honrar a mi padre, fueron más grandes que cualquier temor. El eco de sus palabras pareció llenar el silencio de la oficina, creando un nuevo tipo de intimidad entre ellos. Alejandro la miraba no solo como una jefa o una heroína, sino como la mujer que era, con sus cicatrices y su inmensa fortaleza. Esa es una lección que nadie enseña en la Facultad de Derecho, dijo él en voz baja, casi para sí mismo. La ley te da herramientas pero no te enseña a tener corazón. Elena apartó la vista de la ventana y la fijó en los expedientes que cubrían la mesa. Eran más que papeles, eran vidas, esperanzas, y miedos contenidos en hojas de papel. Mi padre no era abogado pero entendía de justicia más que muchos jueces. Decía que la justicia sin compasión es solo una forma ordenada de venganza. Esta filosofía era el pilar de la fundación, la brújula que los guiaba en cada caso. Era una lección que ahora compartía con cada persona que cruzaba la puerta de la fundación. El amor es el arma más poderosa contra la injusticia. Y en esa oficina, tarde en la noche, rodeados de las batallas de otros, Elena y Alejandro reafirmaron su propio pacto silencioso de luchar juntos, no solo con la ley, sino con el corazón. Mañana será otro día de lucha, pensó Elena, y estaremos listos. Con el tiempo, la reputación de la Fundación Valdivia creció más allá de las fronteras del barrio. Se convirtió en un referente nacional, un ejemplo de cómo la sociedad civil podía organizarse para defender los derechos de los ciudadanos. Elena fue invitada a dar charlas en universidades, a participar en conferencias sobre justicia social, a contar su historia una y otra vez. Al principio se sentía incómoda con la atención, creyendo que su lucha era privada. Pero pronto se dio cuenta de que su historia no le pertenecía solo a ella. Era una historia de resistencia que podía inspirar a otros a no rendirse. Aceptó su papel de símbolo, pero nunca dejó que la alejara de la realidad del trabajo diario. Seguía siendo la primera en llegar a la oficina y la última en irse. Seguí, asentándose con cada persona que buscaba ayuda, escuchando con la misma atención y empatía del primer día. El dinero y la fama nunca la tentaron. Su mayor recompensa era ver el alivio en el rostro de una familia que había recuperado su hogar, o la gratitud en los ojos de un trabajador que había recibido su salario justo. Esto es lo que importa de verdad,
se repetía a sí misma cada vez que una pequeña victoria iluminaba la vida de alguien. No puedo fallarles, pensó una tarde mientras miraba la sala de espera llena. La responsabilidad era inmensa, un peso constante sobre sus hombros, pero ya no la sentía como una carga aplastante, sino como un privilegio sagrado. Cada rostro en esa sala era un recordatorio de su propio viaje, un espejo de sus propias batallas pasadas. Veía su propio miedo en los ojos de una madre soltera a punto de ser desahuciada. Veía su propia ira en el rostro de un anciano estafado con los ahorros de toda su vida. Y veía su propia esperanza en la determinación de un grupo de vecinos que luchaban contra una fábrica contaminante que enfermaba a sus hijos. Alejandro se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto simple pero lleno de un apoyo incondicional que se había vuelto indispensable para ella. «Lo haremos bien, Elena». Como siempre, le susurró, su voz firme y tranquilizadora. Su relación había florecido lentamente, como una planta resistente que crece en la grieta de una roca, basada en el respeto mutuo y un compromiso compartido con la misma causa. No había grandes gestos románticos, sino una complicidad silenciosa. Él era su compañero de batalla, su ancla en los días de tormenta. «Juntos podemos con todo», pensó, sintiéndose agradecida por no tener que cargar con todo el peso sola. Juntos, eran más fuertes. Y la lucha, sabían ambos, estaba lejos de terminar. El caso de su padre había derribado a un gigante, pero había muchos otros gigantes acechando en las sombras, explotando a los vulnerables, corrompiendo el sistema. Cada victoria en la fundación era celebrada, pero también servía como recordatorio de cuántas batallas quedaban por librar. Se habían convertido en un pequeño pero tenaz ejército de la justicia, armado con códigos legales, empatía y una cantidad infinita de café. La fundación se había expandido, contratando a más abogados jóvenes que compartían su visión, creando una red de voluntarios y extendiendo su ayuda a otras ciudades. Elena y Alejandro pasaban sus días en trincheras de papel, y sus noches planificando nuevas estrategias, siempre un paso por delante de aquellos que veían la ley como una herramienta de opresión en lugar de liberación. ¿Pero acaso importaba que la lucha no terminara?, pensó Elena. Habían encontrado su lugar en el mundo, y era, allí, en la primera línea, defendiendo la dignidad humana. El cansancio era real, pero el propósito era mucho más grande. El legado de su padre ya no era solo un nombre en una placa, sino una fuerza viva y en movimiento, una que ellos continuarían alimentando día tras día, sin descanso y sin rendición. Epílogo. 5 años después, la Fundación Valdivia era una institución sólida y respetada. La pequeña placa de bronce en la entrada estaba ahora pulida por el paso de cientos de manos agradecidas que la tocaban al entrar o salir. En la pared de la recepción, un mural de fotografías contaba las historias de las más de 200 familias a las que habían ayudado a encontrar justicia, un mosaico de sonrisas que representaba la verdadera medida de su éxito. Elena, ahora con algunas hebras plateadas en el pelo que hablaban de noches de trabajo y preocupaciones, pero con la misma mirada decidida de siempre, dirigía la organización con una mezcla de sabiduría ganada a pulso y compasión inagotable. Doña Carmen, aunque más frágil y con sus movimientos más lentos, seguía siendo la matriarca espiritual del lugar, sus historias del pasado ahora entrelazadas con las historias de esperanza del presente, contadas a los niños que esperaban a sus padres. Alejandro se había convertido en el director legal de la fundación, y en el compañero de vida de Elena. Juntos, habían construido no solo una organización, sino un hogar, una comunidad. La justicia para Ricardo Valdivia no había sido un final, sino una semilla, y de esa semilla había crecido un bosque de esperanza que daba cobijo a muchos. Epílogo. 10 años después, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una joven profesora proyectaba la imagen de un titular de periódico de una década atrás. El caso Valdivia contra Rojas, explicó a sus estudiantes de primer año, su voz llena de reverencia, no es solo un estudio sobre fraude corporativo o responsabilidad civil. Es una lección sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder de un solo individuo para desafiar al sistema. El caso se había convertido en un pilar en el estudio de la ética legal y la justicia social en todo el país, un ejemplo canónico de cómo un individuo, armado solo con la verdad y una determinación inquebrantable, podía desmantelar un imperio corrupto.
El nombre de Elena Valdivia se enseñaba no como el de una víctima, sino como el de una estratega, una líder, una heroína moderna. Su historia inspiraba a una nueva generación de abogados a creer que su profesión podía ser una herramienta para el cambio social. A miles de kilómetros, en una casa con un jardín lleno de flores, Elena leía un cuento a su hija, una niña de ojos brillantes llamada Carmen. Su vida era tranquila, plena, y estaba llena de amor. Y así es como la princesa salvó el reino, concluyó, cerrando el libro. La pequeña Carmen escuchaba atentamente el cuento, acurrucada junto a su madre. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire y creando un halo dorado alrededor de ellas. La casa no era una mansión, sino un hogar lleno de risas, libros y el olor a tierra mojada del jardín que cuidaban juntas. Elena había encontrado la paz, no en la ausencia de lucha sino en el equilibrio. Seguía presidiendo la Junta Directiva de la Fundación, guiando su misión desde la distancia, pero había delegado el día a día a la nueva generación que ella y Alejandro habían formado. Había demostrado al mundo una verdad fundamental, una que ahora enseñaba a su hija cada día, no con grandes discursos sino con su ejemplo. La dignidad no tiene precio. Y la verdad, por más profundo que se la entierre bajo capas de mentiras y poder, siempre, siempre, encuentra su camino hacia la luz. Su legado no era el dinero ni el reconocimiento, sino la prueba viviente de que la bondad, la perseverancia y el amor podían al final ganar la batalla más importante de todas. Y ese era el final feliz que su padre siempre habría querido para ella. «Ahora a dormir, mi valiente princesa», le susurró, dándole un beso en la frente.